¿Qué tal, hermanos? Esta es la noche del viernes. Hemos hecho unos cambios en la programación. A mí me toca ahora hablar los viernes de manera fija. Y cubriría yo a algunos de los hermanos de los diáconos o los pastores que están entre lunes y jueves. Si tuvieran alguna dificultad o si salieran o si no pudieron transmitir, yo voy a estar listo para entrar en su sustitución cualquier día, el lunes, martes, miércoles o el jueves, ¿verdad? Pero los viernes nos toca y aquí estamos y me da mucho gusto estar con ustedes en este tiempo. Estamos pensando que si la pandemia se extiende por más tiempo, pues vamos a seguir así. Pero aun cuando se llegara el momento de un semáforo amarillo, en que ya podamos congregarnos libremente, vamos a seguir llevando los devocionales a casa. Para los que no pueden venir entre semana acá, o para los que se llegan a casa ya hasta las 9 de la noche, pues en esta hora tener unos 15 o 20 minutos de meditación siempre será saludable. Y más que hemos visto que muchos hermanos de muchas partes se conectan y que vale la pena este esfuerzo y comunicar la palabra de Dios, que es lo que da vida, salud, salvación y todo a los hermanos. Por ahí les va a llegar una publicación de parte de la iglesia, de la administración, de los diáconos y mía, acerca de cómo sería el regreso al templo. Ya se acerca ese momento, ya el gobierno de Nuevo León dio luz verde, dijo, pueden empezar a congregarse con algunas limitaciones. Así que nuestro plan es que en estas 2 semanas que faltan de agosto, pues terminar la plataforma, que ya casi está terminada. Pero no solo es la plataforma, también hay que modificar un poquito la iluminación del santuario, que hace falta cambiar luminarias del techo, que están muy altas, y algunas adecuaciones en el sistema de audio, y hasta en las imágenes de la pantalla. En todo eso se van a hacer inversiones para tener un santuario cada vez más hermoso, porque de ahí, a partir del 1 de septiembre, se empezarían a transmitir los cultos desde el santuario, ya no en este salón donde nos reunimos, sino allá, con la plataforma, con los instrumentos nuevos, con la belleza de nuestro templo, que es simbólica y que inspira mucho, que invita a la adoración. Entonces, a partir de septiembre estaríamos transmitiendo todo desde el templo, desde el santuario mismo, desde aquel antiguo púlpito que tiene una historia de grandes predicadores de la palabra de Dios. Y quizá 2 semanas después, no hemos puesto bien la fecha, empecemos ya con un santuario totalmente renovado y también perfectamente limpio y sanitizado, para que el riesgo de contagio sea el mínimo. De hecho, no queremos un contagio por habernos reunido, ¿verdad? Y ahí en la carta que les vamos a mandar a todos, dice que empezaríamos con las personas no vulnerables, o sea, gente joven entre 15 y 65 años, para que esperemos a la siguiente etapa incluir a los hermanos de tercera edad, e incluir a los hijos, a los niños en la siguiente etapa. Las fechas no están perfectamente definidas porque vamos a ver cómo les fue a otras iglesias y a otras negociaciones y cosas que estarán abriendo en estas fechas ya, y con el alto riesgo de una recaída, un rebrote, de una nueva ola de contagios. Esto puede pasar. Si es así, echamos para atrás y volvemos a como estamos ahorita, ¿no? Pero si el Señor nos permite ya reunirnos, entonces sería así en esos pasos. Vamos a tener mucho cuidado en no llenar más de la tercera parte del templo, de inhabilitar algunas bancas para que no se siente nadie junto, sino que estemos a 2 metros cada quien unos de otros. Y
Evitaremos el canto público para evitar emitir virus si los traemos en nuestra garganta. Y habrá gel, habrá sanitizantes para los zapatos, se sanitizarán las bancas y los lugares de contacto de las manos. Todo eso que, como lo indica Salubridad, la Secretaría de Salud, lo vamos a hacer nosotros también, cuidando mucho a cada una de nuestras ovejas. Entre tanto se dan estos pasos, los cultos seguirán siendo transmitidos por medio del Facebook y del YouTube para que nadie se pierda ninguno de los cultos, ¿verdad? Una última cosa es que los 100 hermanos que podrían asistir el domingo al culto que se va a iniciar es el del domingo mediodía. Los 100 tendrán que apartar su lugar con Silvia anotándose, ¿verdad? Yo quiero ser, bueno, pues usted es el número 1, hermano. Yo quiero que mi esposa y mi hijo joven, no, está bien, ustedes son 2, 3 y 4, y así se les va dando un número para que cuando llegue el 100, entonces se cierre ya la admisión, y el hermano que llegue nomás 101, digo, oiga, no, yo quiero también, le diga, mire, ya se completó, pero lo podemos anotar para la otra semana, y usted va a ser el número 1 de la próxima semana. Y así haríamos para que a todos nos toque estar en el templo con todo cuidado, ¿no? Habrá otras instrucciones ahí sobre el uso de los baños y todo. En todas partes debemos estar muy cuidadosos. Léanlo todo el informe que les vamos a mandar, y para poder ir abriendo, ¿verdad? La fecha exacta se les va a dar a conocer por medio del WhatsApp de la iglesia, e incluso en estos programas de YouTube lo anunciaremos con toda anticipación. Todos vamos a saber, todos nos vamos a anotar, y entonces vamos a venir, primeramente Dios, muy pronto, tal vez dentro de un mes. ¿Ok? Bueno, hoy estamos viendo una oración más, una oración que Abraham tuvo para con Dios, y que fue una oración de intercesión. Esta fue una oración muy intensa que tuvo Abraham con Dios mismo, y que fue distinta a las oraciones previas. Antes había orado por su pueblo, por un hijo, por su tierra, por su descendencia, y por suyas, cosas suyas, ¿no? Como solemos orar todos los cristianos, pedimos, bendíceme, ayúdame, mi trabajo, mi enfermedad, mí. Pero aquí Abraham aprende a interceder por otros. Y esa es una tarea de los hijos de Dios. Ningún otro puede interceder sino nosotros. No puede el presidente de México interceder por nosotros ante Dios. Nosotros podemos interceder ante Dios por el presidente de México. Es un privilegio de los cristianos. Y ahora es más claro este privilegio porque lo hacemos en el nombre de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que si nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, intercediendo por alguien, el Señor nos escucha, y Él manda su respuesta, su salvación, su sanidad, lo que nosotros hemos pedido para otros. Así que en esta lección que vemos se encuentra en Génesis, ahí en el capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 16. Dice, y los varones se levantaron de allí. ¿Se acuerdan que había recibido a 3 varones en el encinar de Mamre, y que le anunciaron que Sara iba a tener un hijo dentro de un año? Bueno, le dijeron, pues ya nos vamos, y se levantaron de sus sillas y miraron hacia Sodoma y se encaminaron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces le dijo Dios a Abraham, por cuanto el clamor sobre Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirá también
al justo con el impío? Porque quizá haya 50 justos en esa ciudad. ¿Destruirás o perdonarás? Lejos de ser de ti hacer tal cosa. Que hagas morir al justo con el impío. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y entonces respondió Jehová: perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Abraham dijo: bueno, quizá faltaren 50, unos 5 justos. ¿Destruirás la ciudad? No lo haré si hallare ahí 45 justos. Quizás se hallen 40. No lo haré por amor a los 40, respondió Dios. No se enoje ahora mi Señor. ¿Y si se hallaren 30? No lo haré si hallare 30. Quizás se hallen solo 20 personas justas. No lo haré. No destruiré por amor a esos 20. No se enoje ahora mi Señor si hablo solo una vez más. Y si se hallaren 10, no la destruiré por amor a esos 10. Y Jehová se fue y Abraham volvió a su lugar. Aquí termina el pasaje. Qué hermosa experiencia, ¿no? El Señor Dios hablando con un hombre. Y podía hablar Abraham con Dios porque Dios se había personificado en una figura humana. Sin embargo, el pasaje en todas las veces que se refiere a esa figura humana decía: y Jehová dijo. Y Abraham le dijo a Jehová. Quiere decir que era una personificación de Jehová, que ya la palabra Jehová quiere decir Dios con nosotros. Entonces, fue una forma de presentarse, una teofanía, en que Dios se manifiesta de una manera visible a un hombre. Nunca lo ha hecho con una multitud, ni con un hombre impío. Dios se ha manifestado, sí, pero solamente con hombres sumamente piadosos, como Moisés, como Abraham, como Noé, como Juan, como Pablo, ¿no? Así se ha manifestado, y con aquellos 3, Pedro, Jacobo y Juan, en la transfiguración, Dios se manifestó. Pero claro, la manifestación más grande de todas ha sido la persona de Jesucristo, cuando Dios se hizo carne y nació como un niño, y creció como un hombre y nos buscó, nos perdonó, murió por nosotros y resucitó. Esa es la manifestación más grande de Dios en carne. Pero esta ocasión fue una visita nada más. Y otros pasajes, cuando ocurre esto, dicen: apareció el ángel de Jehová. Pero ahora fue todavía más terrenal, se apareció como un varón, como un ser humano. Y Abraham pudo alimentarlos, y comieron ternera y comieron tortas de harina. Y cuando estuvieron llenos, dijeron: pues vámonos porque tenemos algo que hacer allá en Sodoma y en Gomorra. Las leyes de la hospitalidad hacían que un varón que recibía visitas los encaminara. Encaminarlos significaba muchas cosas, ¿no? Ir con ellos caminando hasta donde él viera que ya no se perdieron, que ya agarraron bien el camino, que ya no los asaltaron, que nadie los atacó. Y ya con toda seguridad, yendo por un camino importante, hasta allá los acompañaba el señor de la casa. En este caso Abraham dijo: yo los encamino, vénganse, yo sé por dónde es el camino de Sodoma, allá vive un amigo mío, un sobrino mío, vamos. Y se fueron caminando juntos. Y en ese caminar, que debieron haber sido algunas horas, Abraham y Dios platicaron. Platicaron como una oración nuestra, pero ahí estaban así viéndose, hablando, ¿verdad? El tema de esta oración, de esta plática, de esta conversación, fue distinta a otras conversaciones, ¿no? Ahora el tema fue interceder por ese Sodoma, ¿verdad? Dios revela a Abraham el juicio contra Sodoma. Abraham debía saberlo.
pues ser una lección para Abraham y para su descendencia. Pero este fue el tema de la oración. Y es muy, muy llamativo que Dios considera a Abraham como un profeta. También lo fue Noé, también lo fue Enoc, también lo fue Adán, que recibió revelación de Dios y la dio a conocer a su familia y a su descendencia, ¿no? Y un profeta es alguien que recibe revelación de Dios y la comunica a los suyos, a su familia, a su pueblo o al mundo. Si una persona recibe revelación de Dios pero no la comunica, no es un profeta. Tal vez un teólogo, tal vez un filósofo, quién sabe qué será, porque no está haciendo lo que Dios le manda. Yo te comunico a ti para que lo des a conocer. Así es esta situación. Así que el Señor Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Porque él va a ser el padre de una nación fuerte, un patriarca. Y además en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Él debe saberlo. Y yo sé que él mandará a sus hijos después de él para que guarden de hacer justicia y juicio. Que guarden el camino de Jehová. Entonces todas esas cosas hacían a Abraham como digno de recibir esa revelación. Lo que iba a hacer el Señor era un acto de justicia. Iba a destruir ciudades impenitentes, sumamente pecadoras, sumamente injustas, donde había incluso sodomía, homosexualidad en su máximo extremo, pública, violenta, asesina. Porque para allá va ese problema de la homosexualidad, no es nada más una preferencia u otra, es una gran inmundicia, ¿no? Se genera promiscuidad y ataques y violaciones y cosas así que después vimos que intentaron hacer con los ángeles de Dios, inclusive querían sodomizarlos porque era tal la maldad de ese pueblo. Y Jehová iba a Sodoma para ver si era cierto lo que se decía de él en el clamor de la tierra, y entonces para destruirlas, ¿verdad? Así que Abraham es considerado un profeta. Y así como los anteriores, Adán, Noé, Enoc, fueron profetas, y Moisés lo fue después, y luego todos los profetas que aparecen en la Escritura, hoy un cristiano es un profeta, porque recibe el Evangelio de Dios, recibe el plan de salvación, sabe que somos pecadores y está puesto por atalaya para compartir el Evangelio a otros. Si no lo hace, entonces no sabemos qué es, porque Dios nos llamó para anunciar las virtudes del que nos ha salvado. Bueno, pues Abraham recibe esta información. A mí me llama mucho la atención que no se lo vino a decir a otros reyes, no se lo vino a decir a los filósofos, no se los vino a decir a una rueda de prensa para que los rotativos anunciaran allá, sino que vino a decírselo a Abraham nada más. Abraham fue el profeta, el hombre de Dios, el que anunciaría la noticia a su gente y a la posteridad. Entonces Abraham, cuando se da cuenta de lo grave que es esta situación y cómo 2 ciudades y varios pueblillos periféricos iban a ser destruidos totalmente, ¿no? A de ser destruidos por el fuego de Dios, por el fuego del cielo, inmediatamente empieza a interceder. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos un pueblo que se está destruyendo, que se ha atacado de muchas maneras que no solo Dios permite, sino Dios envía. Quiere decir terremotos, quiere decir pandemias, quiere decir ciclones, incluso la violencia que hay humana, Dios la ha permitido porque nuestro pueblo ha sido idólatra, ha sido desobediente. Y la destrucción viene y se está destruyendo poco a poco. México, están muriendo miles de personas todos los días y Dios nos da a nosotros una revelación para que la propaguemos,
para que la demos a conocer. Entonces Abraham intercede y lo hace muy bien, aprendió muy bien la lección, y lo primero que hace es apelar a la justicia de Dios. Señor, tú eres el justo juez de toda la tierra. ¿No harás lo que es justo? Le pregunta. Y él está principalmente intercediendo no por todos esos pecadores que iban a ser destruidos, pero más bien por los justos que pudieron estar viviendo ahí en Sodoma. Su sobrino Lot, ¿se acuerdan cuando se separaron? Él se fue extendiendo sus tiendas hasta Sodoma. Y ya vivía de plano en la ciudad de Sodoma. Su esposa, ya estaba casado Lot, ya tenía hijas grandes, ya tenía novio sus hijas, ya tenía una familia considerable. Y aparte de los siervos y la gente que viviera con ellos, pues Abraham asumía que eran justos, temerosos de Dios. Así que empieza él a preguntar: oye, Señor, ¿y si hubiera 50 justos en esa ciudad? ¿Destruirías la ciudad o perdonarías por amor a esos 50 justos? Y ese le dijo: no la destruiré si encuentro ahí 50 justos, ¿verdad? Abraham había entendido la importancia de esos pocos justos para poder ser motivo de salvación para una ciudad. Si hubiera un número, aunque sea pequeño, de justos, Dios no destruiría esa ciudad por amor a los justos, porque esos justos se constituirían en luz del mundo y sal de la tierra y preservarían la seguridad de esa ciudad. Así que Abraham entendía que aunque fueran pocos los justos, ya hacen peso delante de Dios para evitar la destrucción de una ciudad pecaminosa, ¿verdad? Eran la luz del mundo, la sal de la tierra. Y entonces Dios responde en justicia, dice: si yo encuentro ahí 50, no los destruiré por amor a esos 50 justos. Pero dice: y si faltaran 5, quiere decir, si hubiera nada más 45, no la destruiré por amor a esos 45. Y si fueran más 40, Dios, si fueran 40, no la destruiré por amor a esos 40. Ok, no se enoje ahora mi Señor. ¿Y si nada más fueran 30? No destruiré por amor a los 30. ¿Y si fueran 20? No la destruiré si encuentro yo ahí 20 justos. Ahora sí, Señor, no se enoje mi Señor si hablo solamente una vez más. ¿Y si fueran 10? No la destruiré por amor a esos 10. Y en ese momento Dios desapareció de su vista y Abraham se regresó a su casa. Los otros 2 varones continuaron su camino hacia Sodoma. Es muy interesante que Dios dice: vamos a ver si han completado su obra. Quiere decir, los malignos van a estar haciendo pecado, más pecado, más pecado. Pero el límite de la paciencia de Dios existe. Es un límite alto, pero existe. Y cuando se rebase la copa de pecado, entonces la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Eso se anuncia en el Apocalipsis, pero ya se ve también en el juicio de Sodoma y Gomorra, cuando el Señor dice: voy a ver si han completado su obra. Y el mundo ahorita está lleno de maldad, de violencia, de inseguridad, de corrupción, de asesinato, de abortos, de abuso de drogas, de violencia familiar. Las familias se dividen, se corren unos a otros, se aborrecen, se divorcian, se separan. Es algo que Dios aborrece. El divorcio, la separación, la expulsión, todo eso lo aborrece Dios. Y el mundo está viviendo esas etapas, ¿no? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo mismo que pasa en las copas de la ira, cuando la maldad rebasa los límites, entonces Dios envía
la destrucción repentina. Porque así es Dios, y eso se lo anunció a Abraham, y Abraham lo entendió muy bien. Dijo, sí, he oído lo que pasa en Sodoma y en Gomorra, sé que son terribles, son corruptos, son transexuales, son violentos, son injustos, son asesinos, han hecho mucho mal, pero ahí hay un grupo de justos. Voy a orar por esos justos. Y si oramos por los justos, la bendición alcanza al resto, porque si hubiera habido 50 justos, si el Señor hubiera encontrado 50 justos, no destruiría la ciudad. Y entonces es bendecido nuestro pueblo si nosotros oramos, si nosotros que somos los intercesores ante Dios, por nuestros hermanos y por la patria, el Señor puede escucharnos y contestar, no lo haré por amor de estos bautistas que hay aquí, o por amor a estos cristianos que hay en México, por estos cristianos que hay en Monterrey, no lo haré, no lo destruiré. Qué hermoso es que Dios ponga oído a nuestras intercesiones, ¿no? Porque cuando terminaron de hablar, Dios se fue. Pero lo escuchó hasta la última. Dijo, ahora la última cosa que te pido. ¿Y si fueran 10? Él pensaba que ya con los familiares, los hijos, los yernos ya serían 10. No, no fueron 10. En realidad nada más fueron 3 porque los novios no quisieron y la esposa de Lot se volteó a Sodoma y Gomorra anhelando su casa, sus pertenencias, sus cosas materiales, sus amistades de allá perversas, y se convirtió en una estatua de sal. Realmente solamente Lot y sus 2 hijas pudieron escapar de esa destrucción. Eran solo 3. Dios le había prometido a Abraham, si encontrare 10, no la voy a destruir. Pero el Señor sabía que no había más de 10, que no habían 10 siquiera, ¿verdad? Entonces aprendemos en esta gran lección y en esta gran oración que Dios nos revela lo que está pasando, nos revela de dónde viene el mal, nos revela que el juicio viene de Dios sobre los hombres, nos revela que podemos interceder por ellos y nos revela que Él vela por los justos, está atento a la oración de los justos, ¿verdad? Allá en 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se alejaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, porque el Señor nos escucha todavía. Estamos aquí para interceder y el Señor no nos oculta su voluntad, su propósito, porque quiere que tenga un pueblo lleno de intercesores, que oremos por la patria, por los justos y por nuestros hermanos, sí, pero por la patria y por las autoridades, porque muchos necesitan la ayuda de Dios, pero el Señor solo escuchará nuestra petición, no la petición de los impíos, esa no llega ni al techo. Pero nosotros, por la gracia de Jesucristo, podemos orar y llegar hasta el trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios los bendiga, hermanos. Este es el nuevo horario. Los sábados no es posible transmitir, hay mucho que hacer, sobre todo los hermanos que están haciendo las mezclas, están haciendo las ediciones, las conversiones de los videos, las cosas así para transmitir. El sábado están bien saturados, por eso los sábados no tenemos devocionales, pero sí lo vamos a tener de lunes a viernes todavía. Y nos vemos este domingo, Dios mediante, en los cultos regulares. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, porque tú escuchas nuestra oración, escuchas nuestra intercesión y con toda paciencia nos escuchas cuando pedimos por otros. Señor, haznos un pueblo intercesor para bendición de nuestro país y de nuestras familias. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.